¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Tenemos una nota que es derivada de aquello que dijo el senador Núñez del Partido Comunista cuando planteó que era hora de que saliera la gente a la calle a exigir una serie de reformas que no se han podido todavía cumplir. Y en la oposición, bueno, giraron no a Núñez, sino que hacia el presidente y La Moneda y dijeron, a ver, pronúnciese exactamente sobre lo que está diciendo el senador del PC. Va a haber movilizaciones de nuevo en la calle con todo tipo de cosas y generaron de alguna manera una suerte de ultimátum hacia el gobierno para que se pronuncie respecto de lo que el senador Núñez dijo hace un par de días. Así es que tenemos una nota sobre eso. Raúl Sor nos va a hablar de este accidente feroz, brutal, en el estado de Baltimore, en Estados Unidos, donde este barco se descontroló, pasó a llevar un puente y todo esto parecería que no solamente la tragedia es que hay 6 personas que todavía están perdidas, que no se han podido encontrar y se cree que están muertas, pero además resulta que este puerto es particularmente importante para una serie de abastecimientos, no solamente en Estados Unidos, sino que sobre todo se usaba muchísimo, era uno de los más mencionados y siempre usados puertos para una buena cantidad de comercio exterior, no solamente de Estados Unidos, sino que de otros países que también llegaban con la mercadería a Baltimore. De eso nos va a hablar Raúl Sor. Y vamos a conversar hoy día sobre un tema que se habla mucho, pero que de repente mucha gente no sabe de qué se trata y que tiene que ver con cosas que le pasan a ellos, que son el caso de las ISAPRES. Ahí hay una sentencia de la Corte Suprema, está un concepto que se llama mutualización, está toda una situación de qué hacer con una cantidad de platas que hay que devolver. Para eso vamos a conversar con el abogado Luis Eduardo Taller. Gracias por estar aquí, Luis Eduardo. Muy bien, pues Fernando, y tiempo que no nos veíamos. Bueno, tiempo que no nos veíamos. No nos veíamos en un programa, en radio estuvimos varias veces, ¿no? Sí, personalmente hace tiempo que no nos veíamos. Tú eres una persona muy experta en todo este tema y se viene diciendo desde hace ya bastante tiempo, Luis Eduardo, que es bien posible, y lo dicen también las ISAPRES, que haya una situación de pongámoslo así, quiebra de una serie de ISAPRES, y esto, según personas que representan a las organizaciones de ISAPRES, se agravó con la sentencia de la Corte Suprema. ¿Por qué no nos das el contexto de esa situación? Bien, mira, el asunto parte del año 2010 con un fallo del Tribunal Constitucional que derogó una disposición que establecía cuáles eran los factores de riesgo para el cálculo de las cotizaciones previsionales. Y eliminó como factores el factor edad y el factor género, porque ahí se discriminaba a mujeres con hombres, a los más viejos se les cobraba más, etcétera, etcétera. Eso fue eliminado en el 2010. Pasaron 10 años. Gobierno Piñera, gobierno Bachelet 2, Piñera 2, hasta que se dictó la resolución que debía dictarse el año 19, fijando una tabla única de factores de riesgo. O sea, aquí todas las ISAPRES se tienen que someter a esto, a esta tabla de factores de riesgo. Y esa tabla de factores de riesgo cumple con la derogación que hizo de esa ley el Tribunal Constitucional y elimina de las tablas de factores de riesgo la edad y el género. Ahora, esa tabla que empieza a regir del año 2020, ¿qué es lo que se produce ahí? En esos 10 años hubo más de 2 millones de juicios de recursos de protección. Hubo que construir un edificio nuevo en la Corte para tramitar estos recursos, que eran copia uno del otro.
Y lo que decían, mire, se tiene que respetar los factores de riesgo a quienes demandaban. Entonces, no les rebajaban ¿cómo se llama? La cotización a lo que debía ser, sino que les suspendían el incremento que le daban. Pero eso pasaba con un 20-25% que es la gente que reclamaba, y el resto lo ganaban las ISAPRES. Entonces, la Corte Suprema, en noviembre del 2022, dictó varias sentencias, una por cada ISAPRE, que decían lo mismo, pero hicieron una aplicación universal. Y dijeron en esa sentencia dos cosas. Uno, de aquí para adelante, todas las cotizaciones tendrían que ajustar a la tabla única de factores de riesgo que se publicó por la Superintendencia, esa que rige desde abril de 2020. Y dos, todo lo que han cobrado en exceso las ISAPRES tienen que devolvérselo. O sea, entonces de ahí, de esa devolución, que es una parte de la sentencia, es de donde surge este tema de la mutualización, que es una figura bastante extraña, porque yo creo que si se aplicara la mutualización de las deudas, todos los seguros son mutuales, son solidarios. Cuando tú pagas la prima de un auto, ¿no es cierto?, por accidente, lo que ocurre es que los que no chocaron le pagan al que chocaron. Así se produce la solidaridad y así se produce la mutualización, ¿no? Pero mutualizar la prima, que es lo que tú pagas por eso no, ¿no? La prima no se mutualiza. Entonces lo que pasó aquí, que en un informe que hizo una comisión técnica, dijo, mire, la mutualización, y ahí entraron para bajar el precio de la deuda que las ISAPRES tenían con los usuarios. Se había calculado en 1.400 millones de dólares, bajó como a 1.200 con un nuevo cálculo que hizo la Superintendencia, y con la mutualización llegaban a 451. Entonces, claramente lo que hay detrás de la mutualización es lo que las ISAPRES llaman, ellos le llaman, me quitaron, ¿no es cierto?, mi financiamiento, ¿ah?, al bajarme, ¿no es cierto?, la cosa. Y por el otro lado, la verdad es que lo que dice la ley, lo que dice el fallo, ¿no es cierto?, devuelva lo que usted cobró en exceso. O sea, no es que me dejaron sin funcionar porque me rebajaron. No le han rebajado, le están diciendo devuelva lo que usted se llevó de más. Eso es lo que dice el fallo. Ahora, hay una cosa ahí que se ha abordado muchísimo, Luis Eduardo, y que tiene que ver con, a ver, ¿cuáles serían las consecuencias si efectivamente las ISAPRES pagan lo que la Corte Suprema ha ordenado que se pague? Y entonces lo que siempre sale ahí es, mira, si es que lo hacen así, básicamente quebran las ISAPRES y el sistema privado de salud estaría en una situación bastante angustiosa. Mira, esa es una amenaza. Perdona que lo diga tan francamente, pero no tengo problema en decirlo porque lo he puesto por escrito también, ¿ah? Aquí las ISAPRES son las deudoras. Ellas se quedaron con plata que no debían quedarse, ¿ah? La mutualización, ¿no es cierto?, fue una fórmula que tuvieron para pagar menos, compensar a aquellos cuyos planes eran mayores en su monto, con los planes que pagaban menos. Entonces, es como si una tienda comercial dijera, mira, yo voy a compensar las deudas de mis deudores con los créditos que tienen otros. Entonces, compenso, ¿eh? Entonces, el mi kilo de pan vale 4.000 pesos, te dice el panadero, ¿no es cierto? Y tú te das cuenta que vale 3, le dices, no, pues te pagué 4, devuélveme la luca. No, es que al anterior yo le cobré 2. Entonces te voy a mutualizar, ¿ah? Te voy a compensar, ¿no es cierto?, lo que el otro. Si eso se establece, ¿qué pasa con el comercio en general? La mutualización de las deudas, con la economía, ¿ah? ¿Cómo se cobra una deuda? Oye, viejo, está mutualizada. Entonces, todo este concepto lo hicieron a raíz de que efectivamente lo que es mutualizado en materia de seguridad social y en materia de seguros son los beneficios y las prestaciones que dan los seguros. Sí, lo que le explicaba el auto, ¿no es cierto?
cuando en definitiva, los que no chocan le pagan al que choca. En salud o en los seguros de vida, ¿no es cierto?, los vivos le pagan a la familia del que murió. Así se mutualiza, ese es el sistema solidario. Es como las pensiones, ¿no es cierto?, que quieren ser solidarias. Las prestaciones son solidarias, ¿no es cierto? No son el pago de las primas, de las cotizaciones. Cada uno paga su cotización. Entonces, esto de venir a mutualizar la deuda es una cosa que yo te diría que no existe y que es un invento. Entonces, eso fue lo que provocó el que 17 senadores recurrieran al Tribunal Constitucional. Sí. Pasó eso de una manera muy simple. Se había planteado la mutualización en la comisión, 2 veces se planteó, fue rechazada, dijeron que era inadmisible porque es de iniciativa del presidente de la República, porque es una materia de seguridad social. Pero en el Pleno o en la sala se presentó nuevamente la indicación y hay mayoría de senadores de derecha, mayoría que se completó con los nuevos integrantes de la derecha, y se aprobó la mutualización. Y eso hizo que el mismo día, a fines de enero, ¿no es cierto?, y se presentó creo que el 1 de febrero, este recurso, este requerimiento al Tribunal Constitucional para que declarara inconstitucional no la mutualización, sino que la indicación que planteaba la mutualización, porque esa era una indicación que solamente podía ser presentada por el presidente de la República y no había iniciativa parlamentaria. Y eso fue lo que se discutió en el Tribunal Constitucional ahora. Ahora, entendiendo todo eso y abordándolo, hay ciertas cosas que siempre se ha dicho sobre el sistema privado de salud, que cómo calza o no calza en esta situación de un fallo de la Corte Suprema, la decisión en el Congreso sobre la mutualización. Por ejemplo, uno, el problema de la integración vertical de ISAPRES con hospitales, y, en fin. Segundo, ¿qué tanto las ISAPRES, si es que cumplen con esta orden de la Corte Suprema, eventualmente entran en una situación eventual de quiebra y por lo tanto se remece todo el sistema privado de salud? ¿Cuáles son las alternativas a todo ello? Mira, en primer lugar, las ISAPRES no quiebran. Cuando se producen, las ISAPRES tienen una serie de indicadores que le van mostrando, ¿no es cierto?, un comportamiento diario que tienen que tener, así como a las AFP les dicen usted tiene que tener un encaje de tanto, etcétera. Entonces, sí, si llega a una situación de cesación de pago, se nombra un interventor. ¿Ya? Y ese interventor durante un plazo, unos 6 meses, vuelve a reubicar a la gente en otra ISAPRE, etcétera. O sea, hay todo un mecanismo que no me voy a meter a explicarlo, pero señalarte que no se produce. Oye, se acabaron todas las ISAPRES y la gente se quedó sin atención. No pasa eso. ¿Ah? Hay procedimientos para que esta cuestión se desarrolle, ¿no es cierto?, y se vaya buscando otra situación. ¿Cuál es el? O sea, aquí, segundo, cuando, no sé, consorcios internacionales, que fueron los que compraron casi todas las ISAPRES, salvo una que es con Salud, que creo que es de la Cámara Chilena de la Construcción, que hizo un aumento de capital hace poco tiempo atrás, dicen, oye, vamos a quebrar, el Estado tiene que preocuparse, el gobierno tiene que hacerse cargo. El gobierno es el único que no tiene que hacerse cargo, ni el Senado tampoco. Lo que se tienen que hacer cargo son los deudores, si los condenaron a ellos. Son los dueños, dices tú. No, pero condenaron a la ISAPRE. Ahora, los dueños lo que deberían hacer es lo que hace cualquier empresa seria, que encuentra una situación compleja, ¿no es cierto?, de financiamiento, hace un aumento de capital, pues. Hace un aumento de capital y en este caso hace el aumento de capital y cumple con lo que tiene que hacer. ¿Por qué no lo va a hacer? No, yo no lo quiero hacer. Y no lo quieren hacer. Yo creo que hay una cosita ya, pero me podría tirar casi un carril. Porque las ISAPRES se vendieron por ahí por el 2014. Y el 2010 fue cuando el Tribunal Constitucional dijo, oiga, se acabaron estas tablas factorias y empezaron los juicios. Pero al vender ahí, o los que compraron de afuera, no se dieron cuenta que tenían este hoyito, ¿no es cierto?, que era la judicialización
de esto, ¿no es cierto? Y que tampoco pensaron que de repente iba a venir un fallo de la Corte Suprema que dijera, ¿sabe qué más? Devuelvan todo lo que se han cobrado de más, ¿no es cierto? Y ahora me empiezan a cobrar de esta manera. Entonces, eso debería haber estado los asesores de quienes compraron, o los que vendieron debieron haberle dicho, mire, pero tenemos esta cosa. Entonces, ahí para mí hay una cosa rara, porque ¿por qué no se van a poner con plata en una situación donde muchos tienen que hacerlo? Ahora, convengamos que estamos hablando en este particular hecho, estamos hablando de una de las cosas más esenciales de nuestro sistema económico, que es que el propietario de algo, si es que tiene una situación donde le falta plata o tiene un problema de plata, bueno, básicamente lo que hace es o ingresa a alguien más que le compra o hace un aumento capital, pero aquí hay dueños. Esto no es una situación... Claro. Es que los dueños son los dueños de las sociedades anónimas, que son las ISAPRES. Ahora, los dueños son los que hacen los aportes de capital. Una junta de accionistas dice, vamos a aumentar el capital porque pasa esto, que es lo que le debe decir su gerente, etcétera, etcétera. Y aquí lo que ha pasado es decir, no tenemos plata, o sea, no tenemos cómo pagar y vamos a quebrar. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Te quiero decir algo, ¿eh? Lo más importante en los sistemas de salud son dos cosas, o dos tipos de cuestiones. Uno son los prestadores de servicios, las clínicas, los hospitales, los pequeños prestadores privados, que son muchísimos, y los enfermos. Eso es el sistema de salud. Las ISAPRES no son indispensables. Son los financiadores de esto. Ellos reciben las cotizaciones, hacen los planes, se supone que les pagan a las clínicas, a las cuales le deben bastante plata también. ¿Ah? Entonces, el FONASA es lo mismo. El FONASA no tiene los hospitales están en el sistema de salud. Entonces, hay un sistema de salud. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que como los planes están hechos, ¿no es cierto? Hay gente que está con esos planes que han ido disminuyendo. Fíjate que más de un 20% han bajado desde enero del 2022 a diciembre del 2023. Esta tabla te la dejo, que la hice donde dice cómo fueron bajando mes a mes, en la columna allá, cómo se fue disminuyendo de 3.200.000 o 300.000 afiliados, hoy día van en 2.700.000, te digo, a diciembre del año pasado. Y eso va con 2 meses de retraso. Entonces, ahora, esas personas, pero, por ejemplo, esas personas que se retiran del sistema, ¿dónde van? ¿Van van mucho al FONASA. Van mucho al FONASA, claro. Y lo que pasa es lo siguiente, que además la gente que se está yendo es la gente más joven, entre 20 y 50 años. O sea, la gente que menos se enferma, dice. Es la gente que menos se enferma, dice, ¿por qué voy a estar pagando tanto cuando si me voy al FONASA y tengo un seguro más chico, me vengo bien y no me sale tan caro? Y lo que va pasando, ¿no es cierto?, es que los más viejos, las mujeres todavía tienen que quedarse, la gente que tiene preexistencia, etcétera. Entonces va pasando, ¿no es cierto?, que la ISAPRE se va quedando, digamos que el filete se fue para el FONASA. Y los que no somos filetes, ¿no es cierto?, no hemos ido quedando en la ISAPRE, ¿no es cierto?, que ese universo que son las ISAPRE se va a encarecer, porque van a requerir mucho mayores prestaciones, entonces también van a subir más las cotizaciones. Entonces hay una cuestión estructural aquí, ¿ah?, en que las ISAPRES... ¿Y esto es algo que se ha conversado, por ejemplo, con el Ministerio de Salud? Sí, no, si no tengo solamente en este gobierno, sino que también en el anterior. Todo esto siempre ha estado, ahora, siempre se ha discutido. Hoy día se ha abierto mucho más la información, pero mire, aquí hay que tener cuidado con ciertas cosas. Pero lo que te estoy diciendo es eso, o sea, si el FONAS, si las ISAPRES desaparecen o tienden a desaparecer, yo creo que lo que hay que preocuparse, y van a desaparecer como son hoy día, está claro, porque en la ley corta viene también una propuesta no solo de mejorar al FONASA para atender a los 18 millones que tiene y a la gente que le está llegando, ¿no es cierto?, sino que porque se está mejorando, se van a mejorar los seguros. Se viene planteando, ¿no es cierto?, que junto con el FONASA establecer mecanismos, ¿no es cierto?, de libre elección que acompañadas con seguros complementarios mejoren esa situación de salud y que puede ser
una manera, digamos, de ir apoyando a la gente que se pueda ir yendo de las ISAPRES. Ahora, si las ISAPRES deciden seguir, ¿cómo hay otras que se han creado? Sí. La clínica Las Condes, la alemana creó una ISAPRE que no tiene estos vicios, claro, tiene una integración un tanto vertical, ¿no es cierto? Pero natural. Natural, y la católica, ¿no es cierto?, también está armando, en fin, entonces tampoco están así que quebró, que va a pasar esto. Ahora sí existe el riesgo. Entonces yo creo, te digo, mi impresión es que aquí hay que ponerle como un buen paracaídas a la ISAPRE, para que caigan más suaves, ¿no es cierto?, y que la gente que está en la ISAPRE y que puede, tenga alternativas o vaya teniendo alternativas con seguros complementarios. Cuestión que es la pega que van a tener llámala las nuevas ISAPRES, ¿no es cierto?, o las mismas ISAPRES transformadas que se van a transformar, ¿no es cierto?, en estos otros financiadores de la salud. Pero para resumir por lo menos una parte de lo que tú has planteado, aquí hay un problema objetivo y rápido que es cumplir un fallo de la Corte Suprema. Eso está meridianamente claro hasta ahora. Hay que cumplirlo. Para cumplirlo hay que tomar decisiones en un montón de materias. Tú eres una persona que plantea que la mejor decisión de las ISAPRE es hacerlo como lo haría cualquier empresa privada, un aumento capital o generar un nuevo socio. ¿Por qué le dicen al Estado, oye, ayúdame a pagar esto? Si la Corte Suprema lo único que le dijo a la superintendencia, le dijo, mire, vea usted cómo pagan, ¿no es cierto?, cuál el cálculo y paguen, cómo paguen. Entonces, está limitado. O sea, tampoco la mutualización es una forma de pagar las deudas como lo ordenó la Corte Suprema, que es lo que se quiere para que le salga más barato. O sea, lo que hay detrás del no querer que se termine la mutualización o que se incluya la mutualización son 700 millones de dólares. Ese es el problema. Menos que quieren pagar. Ahora, hoy día ya eso se acabó, porque cualquier fórmula para ver cómo es el pago es de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Entonces, si tú me dices qué cosas puede hacer el presidente, va a haber plazo. Creo que en el proyecto de la ley corta tiene un plazo de 10 años. 10 años. 10 años. Segundo, tú puedes establecer mecanismos, lo han propuesto algunos senadores o algunos diputados, ¿no es cierto?, de decir, oye, ¿y por qué no hacer una cuenta corriente, ¿no es cierto?, y a los que les deben se los pagan en prestaciones. Entonces, tengo mi cuenta corriente, tengo 3 millones de pesos aquí, entonces voy al médico y me paga el ISAPRE esa situación. También hay distintas fórmulas, esas no pueden ser obligatorias, tienen que ser voluntarias, ¿no es cierto?, pactadas, establecer alternativas. No sé cuál es la alternativa que va a Ahora, dime una cosa, en este ámbito, Luis Eduardo, ¿tú ves un ente monolítico en términos de las ISAPRE o las ISAPRE tienen distintos puntos de vista y, por ejemplo, algunos dicen, ¿sabes qué?, paguemos, hagamos aumento capital, y otras dicen, no, hay que hacerlo todo juntito y resistir? Mira, hay yo creo que no es tan monolítica la cosa, porque hay unas que están en condiciones distintas a otras. Hay unas que están bastante más complicadas que otras. Hay unas que yo creo que pueden haber incluso pasado, porque a lo mejor no pueden no tener tanta deuda, porque se han ido ajustando. No tengo una visión clara, pero yo creo que eso es así. Primero, si va a haber quiebra, no va a haber quiebra colectiva. No va a haber una desaparición, se acabaron todos. No, va a ser de a poco, si es que eso se produce. Segundo, no sé cuáles van a ser las alternativas que va a proponer el gobierno, porque no... Mire, está todo el mundo preocupado qué es lo que va a hacer. O sea, de hecho, hoy día aparecía la asociación de ISAPRE, que se pararon de la mesa en diciembre y dijeron, no hablamos más con usted en el gobierno, y diciéndole hoy día, oiga, ¿por qué no nos juntamos a conversar un poco? Y la ministra de Salud le dijo que no, estamos avanzando en esta cosa. Entonces, va a haber alguna propuesta que va a tener que hacerle al gobierno, que la va a hacer en función de hacerlo más bien. Pero a las ISAPRE no le puede salir barato esto. Si son, perdón, no sé si puedo decir la brutalidad que voy a decir, pero ya cuando uno ha pasado los años, se siente con la libertad de decirla. Las ISAPRE son como una vaca en brazos. Dicen, nosotros no tenemos que hacer, solucionenme el problema, háganme aquí,
y no tengo y vamos a quebrar. Y va el sistema de salud a capotar y qué sé yo. Entonces, sobre la base de ese predicamento están actuando. Entonces, se les acabó la mutualización, todo un escándalo, ahora se callaron, ahora volvieron un poco a la carga. No, esto se va a resolver en la comisión mixta. O sea, ¿Y cuánto tiempo hay para poder empezar a definir esta situación? Porque eventualmente tampoco puede durar eternamente una situación de mora así. Claro, porque además va creciendo el bolo. Claro. Si estamos hablando de que el fallo de la Suprema fue en noviembre del 2022, la deuda es del 2020, desde abril, bueno, estamos en el 2024. El plazo para dictar, el plazo que dio la Corte Suprema le dio una prórroga de 6 meses más que pidió la superintendencia, pedido para buscar esta solución. Y ese plazo vence en mayo. Este mayo. Entonces, en mayo tiene que estar la ley y tiene que estar la fórmula. Y el gobierno debe tenerla. Y yo creo que la va a socializar. El fallo, yo creo que le sirvió al gobierno porque le pasó el mango del sartén, en términos de que el gobierno tiene la iniciativa para proponer cualquier fórmula de solución. Y no creo que el gobierno, o espero que el gobierno, no haga algo, ¿no es cierto?, en que le salga gratis. Y cuando uno debe plata, tiene que pagarla. En Chile la gente paga las deudas. La gente se desespera cuando no alcanza a pagar su cuota en las casas comerciales. Aunque estén tremendamente endeudados, viene alguna cosa, alguna posibilidad, negocia, pero le gusta pagar las deudas. Y aquí parece que a las ISAPRES no les gusta. Y a mí me da mucha vergüenza. Siento vergüenza ajena que Bupa, la British United Provident Agency, pongámosle. No sé cuánto, la UPA. El gran imperio de la salud británica, ¿no es cierto?, que puede haber hecho un aumento de capital o ha hecho un aumento de capital allá, por lo que le puede tocar en la cosa internacional. Pero aquí, ¿por qué no se preocupan, ¿no es cierto?, ahora, a lo mejor la UPA le tiene que cobrar a quienes le vendieron, o a quienes le asesoraron, le dijeron, oye, cómprate esto, que es la papa. Y resulta que venía con toda esta cosa judicial de por medio. ¿Y cuántos dueños de ISAPRES son entes extranjeros? Yo creo que todos menos con Salud, que es de la Cámara Chilena de Construcción. No soy un experto en propiedad de esto, ¿no es cierto? Pero sí, yo creo que es Bupa, la otra son americanos, Bupa tiene 2. Entonces por ahí va la cosa. Y hay otra más, pero extranjera. Entonces, o sea, según lo que te entiendo, raya para la suma, estamos en una etapa donde tiene que pronunciarse y el gobierno, tú dijiste, va a tratar de ofrecer una solución. O sea, la superintendencia está obligada en la parte del fallo que tiene que cumplir, es decir, esto es lo que deben y así lo pagan. Lo que se ha hablado con las ISAPRES es ver de qué manera se establezca un mecanismo para que no se produzca la caída abrupta. Un desfonde, ¿no es cierto?, la cosa. Y eso, ¿no es cierto?, es que vamos a quebrar todo. Entonces, bueno, ¿y con qué te vayas a poner tú? No han dicho nada nunca. Entonces, eso como que molesta. ¿Cuándo es la fecha finish? Ponte tú el 12 de mayo. Ya. 13 de mayo, o sea, el 13 de mayo, la ley tiene que salir el 13 de mayo para empezar a aplicarse la fórmula. Salvo que pidan una nueva prórroga. Bueno, te quiero agradecer, Luis Eduardo, por haber estado conversando con nosotros sobre un tema que generalmente tiene una serie de ramificaciones que son difíciles de entender y, por cierto, las ISAPRES también tienen su posibilidad de plantear su posición, pero se viene hablando hace tanto tiempo de esto, desde el fallo y toda la cosa, que en algún momento dado, yo me imagino, hay una cuenta regresiva para que pase una cosa u otra, digamos. Así es. Sí, pues, no se puede estirar tanto el chicle. Muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Por qué? Que te vaya bien. Muy bien, gracias. Tenemos una nota sobre las ramificaciones y los derivados de la situación que se generó a partir de las palabras del senador del Partido Comunista
el senador Núñez, cuando planteó que el gobierno tiene que generar de alguna forma una suerte de invitación a que la gente salga a exigir una serie de leyes que todavía no han podido ser tramitadas, en gran parte porque no hay mayoría en el Congreso por parte del gobierno, y por eso esto causó escozor, porque la oposición empezó a plantear, a ver, ¿de qué se trata esto? Que es básicamente una serie de estallidos sociales en la calle. ¿De qué se trata? Veamos la nota al respecto. Tenemos toda la intención de quitarle poco tiempo. Se agradece. Lo que no ha logrado agradecer la jefa de gabinete es el flanco que se abrió desde el Partido Comunista por las palabras del senador Daniel Núñez para ejercer presión social, algo que desde Chile Vamos se califica como declaraciones antidemocráticas. O sea, decir que haya, por el hecho de que las personas se expresen, un atentado a la democracia no solo es una exageración, es una contradicción con el principio democrático. No puede haber democracia si las personas no pueden expresarse. La jefa de Interior respaldó lo dicho por el subsecretario Manuel Monsalve, que el gobierno no tiene la función de convocar la presión social, como se escuchó en el programa Aquí se debate en CNN Chile. El gobierno tiene que asumir ese desafío, tiene que convocar a la presión de la ciudadanía para sacar adelante las reformas. Chile Vamos y ahora los republicanos instaron al gobierno a tomar postura frente a lo que ellos catalogan como una amenaza por parte del Partido Comunista y del Frente Amplio. Yo creo que no hay que bajarle el perfil. Yo creo que esto da para una discusión relevante. Aquí está la raíz probablemente de lo que es una mala política y una mala convivencia nacional. Desde el momento que sigan habiendo ministros y representantes del Partido Comunista en cargos de gobierno, el gobierno actual del presidente Boric es cómplice de lo que pueda llegar a ocurrir. Las duras críticas al PC van más allá. Desde la bancada de Renovación Nacional, el diputado Diego Chalper aseguró que si el presidente Boric quiere tener credibilidad de realmente tener un empeño democrático, el Partido Comunista tiene que salir del gobierno. Me parece gravísima. Si no fuera porque existió una ley maldita que puso a los comunistas en Pisagua, me parecería casi una ironía cómica. Pero es como yo conozco la historia real de este país y de este partido, tengo que decir que es un hecho gravísimo. No tienen ninguna explicación racional para esta verdadera compulsión que tienen respecto al Partido Comunista. Bueno, eso es lo que sucede cuando se polariza el país. Se polariza por la izquierda, se polariza también por la derecha, y eso es justamente lo que no tenemos que hacer. Polarización en la que algunos dicen también ha aportado el gobierno. La ministra Vallejo quiso poner paños fríos a las declaraciones del senador Núñez, pero sin dejar pasar una crítica hacia la oposición. Creo que la preocupación central y lo que más amenaza a nuestro país es la corrupción. El narcotráfico, el crimen organizado y la falta de acuerdo y el incumplimiento de los acuerdos. Entonces yo llamaría a la oposición a centrar sus preocupaciones en cómo enfrentamos la corrupción y cómo tenemos el mismo estándar para enfrentarla, aunque venga de su propio sector. Yo le pediría prudencia a la ministra Vallejo. Nosotros, por cierto, cuando hay situaciones de corrupción y ella lleva semanas tratando de deslizar una supuesta red de corrupción que está más vinculada a la derecha o a la oposición. Un debate y tensión que se da en un año crucial y el último para algunos que tiene el gobierno para avanzar en reforma previsional y pacto fiscal, considerando que en 2025 todo estará enfocado en las elecciones presidenciales. Hacemos una pequeña pausa y vamos a ese accidente increíble en Estados Unidos que nos trae Raúl Sor.